Una alternativa es leer el documento completo, para luego trabajarlo de la manera que nos parezca mejor. Para esto es posible utilizar la función read, la que se invoca como se muestra en este código. Luego, la línea que se imprime acá abajo corresponde a la totalidad del texto en el archivo nombre archivo. Fíjense que nos muestra un \n. Esto ya lo hemos visto anteriormente y corresponde al salto de carro o nueva línea. Veamos cómo se ve nuestro archivo. Ok, entonces como se puede apreciar en el archivo, existe una primera, una segunda y una última fila que al leerlo a través de read corresponde a un solo string, donde cada una de las filas se encuentra separada por un \n que representa el salto de carro. ¿Qué ocurrirá si invocamos nuevamente a read? Al invocar nuevamente la función read obtenemos un string vacío. Esto es porque a través del read anterior ya hemos leído todo el archivo de manera completa. Por lo tanto, un siguiente read se va a posicionar en la última fila de nuestro archivo donde ya no hay más información. ¿Cómo podríamos volver a leer nuestro archivo como lo hicimos anteriormente? Una solución sería cerrar y abrir nuevamente el archivo. Cerrar un archivo quiere decir que nuestra variable ya no apunta a este documento, por lo tanto ya no podemos operar sobre él. Abramos nuevamente este documento. Entonces ahora nuestra variable apunta al documento y podemos utilizar nuevamente la función read para obtener toda la información desde nombre archivo. Bueno, ¿y de qué nos sirve leer? El resultado de la lectura podemos almacenarla en una nueva variable, en este caso llamada texto. Luego en texto estará el string que hemos obtenido al leer todo el archivo. Entonces, ahora a través de esta variable podemos manipular el texto. Por ejemplo, podemos convertir texto en una lista de líneas. Esto a través de la función split. Split dividirá nuestro string en distintos trozos, los cuales almacenará en una lista. ¿Cuál es el criterio para dividir este archivo? Esto es el parámetro que recibe split. En este caso utilizaremos el \n como nuestro divisor. Por lo tanto, la lista que se genera corresponde a cada una de las filas en nuestro archivo. La función split nos permite dividir texto en diferentes trozos. El criterio para dividir nuestro string es un parámetro de split. En este caso utilizaremos \n para dividir este texto. Entonces el resultado de split corresponde a una lista en que sus elementos corresponden a cada una de las filas en nuestro archivo. Otra alternativa de lectura es leer todas las líneas de un archivo y almacenarlas en una lista, donde cada posición de la lista corresponde a una línea del archivo. Y esto se realiza a través de la función readline. Como se deben estar imaginando, readlines encapsula las dos funciones que hemos utilizado anteriormente. Primero, leer todo el archivo y obtener un string, y después dividirlo para obtener una lista con todas las líneas en ese archivo. Sin embargo, nuevamente, si aplicamos readlines, inmediatamente después de haber ejecutado las funciones anteriores, vamos a obtener una lista vacía, ya que nos encontramos al final del archivo. Al igual que en el ejemplo anterior, podemos cerrar el archivo y reabrirlo, o utilizar una función que nos permita volver al comienzo de ese archivo. En este caso, utilizaremos seek. Antes de ejecutar seek, la posición actual desde donde se lee es al final del archivo. Al ejecutar seek, la posición cambia y nos ubicamos al comienzo del archivo. Luego, al ejecutar readlines, obtenemos todas las líneas del documento. Un método equivalente a readlines es pasar archivo como parámetro a la función list. En este ejemplo, primero volvemos al comienzo del archivo, pasamos por parámetro archivo a list y obtenemos la lista de líneas de ese archivo. Una diferencia fundamental entre readlines y list con respecto al proceso anterior es que ambas funciones conservan el \n al final de cada una de las líneas del documento, a diferencia que con split utilizábamos el \n para hacer la separación y este no se conservaba al final de cada una de las líneas. Tengan eso en cuenta cuando construyen programas que leen archivos. También es posible iterar sobre un archivo utilizando forin. Por ejemplo, a través de forin podemos mostrar cada una de las líneas del archivo por pantalla. Sin embargo, al hacer esto, cada una de las filas recibe un salto de carro o nueva línea adicional. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, recuerden que print, cada vez que muestra una línea por pantalla, agrega un \n al final. Si a eso le agregamos el \n que tiene cada una de las líneas, obtenemos este resultado. Para evitar este comportamiento, podemos utilizar la función strip. Strip recibe como parámetros los caracteres que queremos borrar desde nuestro string, tanto al comienzo como al final del texto. En este caso recibe \n,
Como sabemos que en cada línea de texto hay un \n al final, este será removido, entonces mostrará cada una de las líneas del texto sin agregar el \n adicional a cada una de las líneas. También es posible ir agregando cada una de las líneas del archivo a una variable llamada texto, que es de tipo lista, y obtener un resultado parecido a lo que hemos visto anteriormente. Una vez que hemos finalizado de manipular el texto, finalizamos cerrando la conexión entre la variable archivo y el documento, por lo que ya no será posible manipular el texto a través de esta variable.